Luisito. Ok. ¿30 años de edad con respecto a ustedes? Es decir, tengo más del doble de su edad de ustedes. Este, me hace tener una concepción diferente de la vida, ¿no? ¿Mm? Entonces, yo tengo una concepción muy diferente de la vida a la que tienen ustedes. Sin embargo, tenemos que compartir, este, compartir principios. Si ustedes no comparten principios, no van a ser médicos, ¿no? Hay un grupo de gente, hay un grupo de gente en mi hospital que cuando dijeron esto es grave y hay que entrarle, ese grupo de gente completa, total, le entraron, ¿no? Yo no sé si se imaginen ustedes a una dermatóloga en un área de, este, de pacientes críticos respiratorios. Bueno, pues ahí estaba la dermatóloga, ¿no? Ajá. No sé si se imaginen ustedes a una otorrinolaringóloga en el área de pacientes críticos respiratorios. Bueno, pues ahí estaba la otorrinolaringóloga, ¿no? No sé si se imaginen a un médico cirujano que habitualmente trabaja en abdomen y apéndices, colestectomías, todo esto, en el área de pacientes enfermos respiratorios. Bueno, pues ahí estuvieron, ¿no? Eh, sí es cierto que la institución impone sus reglas y nos pide disposición, pero también es cierto que tienen que ver los principios. Si ustedes no comparten principios conmigo y con el resto de la comunidad médica, entonces no van a ser médicos. Necesitan compartir principios con toda la comunidad médica, ¿de acuerdo? Y un principio vital es que si bien es cierto que las vacaciones son necesarias y que son un elemento indispensable para recuperar fortaleza, condición mental, porque es muy importante, mucho, muy importante. Condición mental me refiero a no sobrecargarse mentalmente, tener periodos en los que tu mente descanse, se recupere también. Si bien es cierto, se requieren esos periodos vacacionales, ustedes nunca deben de desconectarse de lo que es, este, lo suyo, que es la medicina, ¿de acuerdo? Jamás. Esto en ningún momento es una actitud Grinch para que sus vacaciones no sean disfrutadas, no, al contrario, las pueden disfrutar y es correcto que las disfruten, pero por lo menos uno de ustedes no va a disfrutar vacaciones ahora y otro de ustedes tiene todavía en el recuerdo algo, una pérdida muy importante del año pasado, que no se crean, eso tarda mucho en sanar desde el punto de vista de lo que nos cambia, de lo que nos modifica. Y algunos de ustedes han tenido otras pérdidas un poquito menos cercanas, ¿de acuerdo? Pero lo cierto de todo esto es que yo les pediría no se dispersen en relación a que hay que seguir haciendo revisiones, hay que seguir haciendo, hay que seguir dedicando tiempo a todo lo que se llama, a lo que es la cuestión académica, sin necesidad de que estemos conectados, sin necesidad de que estemos,
con la presión de la dinámica que han tenido en las últimas semanas, ¿no? ¿Vale? Porque esa es una dinámica difícil y eso hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, eso es lo que les va a formar ahora en adelante, ¿no? El hecho de que yo no esté físicamente frente a ustedes no quiere decir que que yo no tenga por qué no tener una presencia para con cada uno de ustedes. Ahí la tenemos, ¿no? Eh, por eso siempre les sugiero, salvo quien tenga algún problema técnico, que estén en la cámara, ¿no? Por ejemplo, ahorita no tengo en la cámara 3 personas, ¿de acuerdo? También es una elección de ustedes. Pero lo correcto es que estemos en ese contacto, ¿de acuerdo? Japón tiene una, Japón tiene una bronca especial. 20,000 personas se suicidaron el año pasado en el contexto de la epidemia por un síndrome muy particular asociado a la soledad. Y tienen un término muy característico, muy japonés, por eso es muy complicado pronunciarlo, pero tienen un término muy especial relacionado con personas que se tardaron mucho en encontrar las que habían fallecido porque realmente tienen una despersonalización increíble. A pesar de los medios técnicos que tenemos ahora de comunicarnos, ¿eh? Simple y sencillamente pasaron semanas o meses, la persona no le importó a nadie y la encontraron muerta, ¿eh? 20,000 personas en ese contexto de una soledad bastante poco, poco explicable en la época actual, ¿no? En la que ustedes se pueden comunicar por videollamada, por mensaje, por llamada, ¿sí? Y por supuesto, cada uno de ustedes a su grupo de de amistades, ya sea dentro de su grupo o dentro de su contexto de su comunidad, comunicar estados de ánimo, comunicar situaciones personales, ¿no? Que les afecten. Bueno, entonces, aclarando lo anterior, es decir, no van a poder separarse el resto de su vida del hecho de ser médicos, ¿no? Algunos de nosotros tenemos muchas deformidades personales y pues yo les quiero presumir que trabajo en mi hospital de aquí hasta el miércoles, pero jueves, viernes y sábado voy a trabajar en el otro hospital, ¿no? Entonces, regreso el domingo para descansar un rato en la casa y el lunes estoy de regreso en actividad. Pero es una deformidad que espero ustedes no desarrollen, ¿no? Espero que ustedes solo trabajen en un sitio y le dediquen también a su vida personal mucho tiempo, ¿no? El tiempo necesario, ¿sale? Eh, y empezamos con un video que van a ver. Van a ver un video de un caso diferente que les había comentado. Este es un caso de una enfermera, 40 y tantos años de edad, enfermera, 42, 48 años de edad por ahí, este, que sufrió neumonía aguda grave por SARS-CoV-2, por COVID, y, y que tiene esta tomografía posterior a haberse recuperado, ¿eh? Entonces llega caminando con nosotros con esta tomografía que van a ver ustedes. Si el anfitrión nos permite compartir la pantalla. Ya está, doctor. Perdón, no me había dado cuenta. Correcto. Correcto, observen. Esto que van a observar, nosotros tampoco lo hemos visto nunca, ¿eh? Esto es inédito para ustedes y para mí. Observen estas lesiones.
Observen estas lesiones y observen lo grande de esta lesión ahorita que vaya avanzando el video. Si observan esto, es una radiolucidez en donde no hay parénquima pulmonar. Es una gran radiolucidez. Esto es en el pulmón izquierdo. Solamente que la gran radiolucidez se hernia hacia el lado derecho, pero vean el tamaño de la radiolucidez. Y en toda esta porción interior no hay parénquima pulmonar. Acá adentro no hay parénquima pulmonar. Acá no hay parénquima pulmonar. Y van a observar cómo se desarrollan este grupo de lesiones. Ajá. Observan el tamaño de las zonas donde no hay pulmón. No hay pulmón. Y observen los sitios donde hay pulmón. Observen estos sitios donde hay pulmón. Pero en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona y toda esta zona no hay pulmón. Ajá. Observan el tamaño de las lesiones. Observan los grandes bocados que le dio la neumonía al pulmón. Vean cómo vació estas zonas de pulmón. Todas estas zonas son zonas vacías de pulmón, con bulas gigantescas. Sobre todo a este momento de la proyección del video, ustedes pueden observar un mayor tamaño de la zona donde no hay pulmón en comparación a la zona donde tenemos pulmón sano, pulmón funcional, ¿no? No sano, ¿eh? Miren, vean ustedes esto. No pulmón sano, sino pulmón funcional. ¿De acuerdo? Miren, observen todo lo que es, todo lo que son el tamaño de las lesiones, ¿de acuerdo? Observen la gran distribución de lesiones en comparación con el parénquima pulmonar sano. Ajá. Estas bulas gigantes son grandes zonas donde no hay pulmón. Toda esta zona más las que hemos descrito en los cortes, desde las partes superiores hasta las inferiores, ¿eh? Observen, acá no hay nada de parénquima pulmonar sano y acá hay una porción pequeñísima. Estas son las zonas inferiores de los lóbulos inferiores, que prácticamente del lado derecho ha desaparecido el parénquima pulmonar. Correcto. ¿Han observado el video? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Nadie tuvo problemas para observar el video? Creo que no, doctor. Todos lo vimos, ¿verdad, chicos? Sí, todo se vio bien.
Correcto. Entonces, esto que acaban de observar, nosotros le llamamos bulas gigantes. Bulas gigantes. Ya habíamos hablado de la lesión bulosa en COVID. Ya habíamos hablado de la lesión bulosa en COVID. Pero esas bulas se salieron de lo común, son bulas gigantes. De tal manera que en conjunto con cirugía de tórax, calculamos una reserva pulmonar funcional de esta paciente de 35%. Es decir, le ha quedado 35% de pulmón sano hasta la realización de esta tomografía, ¿eh? Hasta la realización de esta tomografía, porque en este mes de abril, tiene programada una nueva tomografía y posterior a ese estudio yo la voy a volver a evaluar para saber si el parénquima pulmonar sufrió algún tipo de recuperación o se va a quedar con esas bulas gigantescas, ¿no? No sé si ustedes se imaginen, pero 35% de función pulmonar residual es bastante dramático, bastante dramática la lesión. Ella, previo a la infección por COVID, no tenía infección pulmonar, nunca fumó, no es diabética, no es hipertensa, solo sufrió infección por coronavirus, ¿de acuerdo? Y estas son las lesiones residuales, ¿de acuerdo? Entonces, salvo la evaluación que voy a hacer más o menos como por ahí del 14, 15 de abril, ajá, que ya esté la nueva tomografía, sabré si el parénquima pulmonar pudo recuperarse se ha distendido algo de parénquima pulmonar y está recuperando a más función, ajá, a mayor función, o se va a quedar con esa limitación de 35-40% de parénquima pulmonar sano, posterior a COVID. Yo le propuse en el protocolo de atención de este tipo de lesiones, le propuse a la médico cirujano que quitáramos esas burbujas para ver si se podía extender el resto del pulmón, pero no lo encontró viable. Es decir, no es una candidata a retiro de esas bulas por cirugía, ¿no? Si más adelante recupera este, mayor capacidad pulmonar, quizás sea candidata a quitar bulas residuales, pero si no, el resto de su vida va a vivir con esas lesiones, ¿no? Y con el gran riesgo de que alguna se reviente y tenga eh, este completo colapso del pulmón, sobre todo del lado izquierdo, que sería fatal, porque del lado derecho no tiene pulmón, ¿no? Ajá. Ok, entonces vean ustedes, fíjate bien, Laisha, esto no lo habíamos visto nosotros en relación a ningún germen a lo largo de la historia, de la historia de las enfermedades respiratorias. Esto aparece con nosotros de nuevo. Fíjate bien, Liber, fíjate bien, que si nosotros nos dormimos en nuestros laureles, nos confiamos y no estamos pendientes de todo lo que no solo esta enfermedad, sino muchas otras enfermedades nos presentan, simplemente no vamos a dar la talla para ser médicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Marlene Flores, imagínate tú, ajá, que tienes una paciente con artritis reumatoide de una evolución rápida, progresiva y grave, ajá, y que tú no eres capaz de identificar el proceso y la paciente fallece frente a ti, ¿sí? O llega a tener gran limitación exactamente frente a ti. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no perder este, de vista que lo nuestro, el eje de nuestro trabajo es todo lo humano. Todo lo humano es el eje de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, Johan, si nosotros perdemos de vista que el eje de nuestro trabajo es lo humano, la humanidad, las personas, se nos escapan este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ajá, este tipo de problemas, y este tipo de problemas no se nos tienen que escapar, este tipo de problemas los tenemos que identificar y les tenemos que plantear perspectivas de solución. Si no, no sirve lo que haces, ¿sí me entiendes? No sirve lo que haces. Ajá. En alguna situación, Luis, en alguna situación, vas a tener la disyuntiva de únicamente ofrecerle confort a la persona. ¿Sí me entiendes? Sí, solamente confort, pero debes de saber dar confort a tus pacientes, ¿me entiendes? Sí.
Imagínate, Ana Emilia, que tienes un paciente con una situación grave y terminal. Tienes que saber proporcionarle confort a la familia y al paciente. Si no sabes hacerlo, entonces tampoco sabes, tampoco estás dentro del catálogo del cuerpo médico, ¿de acuerdo? Es decir, les pido que disfruten sus vacaciones, pero no se desconecten al 100%, ¿de acuerdo? Nunca se vayan a desconectar al 100%. Sin embargo, este periodo que les va a ser muy provechoso para recuperarse, aprovechenlo al máximo. Al regreso vamos a avanzar todavía más rápidamente. Y ahora entonces pasamos a la parte del pronóstico en la enfermedad por neumonía aguda grave por coronavirus que desarrolla insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a dar continuidad a la presentación. Perdón, si antes del video anterior tienen alguna pregunta, adelante. Doctores, antes del video que les presenté, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿No quieren saber cómo llegó la persona a mi consulta? Sí, yo sí quiero saber, doctor, y de hecho, bueno, nos está comentando que va a estar sometida la enfermera, la paciente, Ajá. a evaluación del futuro, pero yo quisiera saber, qué es lo que opina usted, porque lo que yo veo, pues se ve como preocupante. No, bastante, ¿no? Pero fíjate bien, la paciente llegó caminando a mi consulta, llegó caminando, sí tiene disnea, pero es tolerable, y está adaptada a esa limitación, ¿eh? Está adaptada a esa limitación. Lo que yo espero en la nueva tomografía que voy a ver por ahí del 12 o el 14 de abril, lo que yo espero es que se haya distendido o se haya, em, reestructurado el parénquima pulmonar sano y está ocupando espacios que ahorita están ocupando esas grandes burbujas de aire. Es decir, yo esperaría que se revirtiera este porcentaje, que en lugar de ser 35 por ciento de parénquima sano, que empiece a ser 40, 45, y que en esa medida el pulmón vaya recuperando no solo tamaño, porque tiene esa capacidad, sino también funcionalidad. Recuerden, nuestra esperanza está fundada en el neumocito tipo 2, que donde hay alvéolos rotos, donde hay neumocitos tipo 1 que se han dañado, ahí ocupa el neumocito tipo 2 ese espacio y va reparando. Esto en conjunto con todo el proceso de reparación que implica fibroblastos, que implica células, perdón, que implica producción de nuevo de tejido, colágeno, ajá, nos puede dar que se vaya revirtiendo esta gran pérdida de parénquima pulmonar. Yo espero, porque no tengo gran perspectiva, pero yo espero que por lo menos recupera el 50% de función, que va a ser bastante bueno para ella, ¿no? Y si logramos que recupere todavía más, entonces la volvemos a proponer para que cirugía de tórax retire las bulas sobrantes y nos deje espacio para que el pulmón se distienda. Pero por el momento no lo consideraron viable. Un poco más adelante le volvemos a proponer y esperamos que consideren viable operarle algunas bulas del lado derecho, luego otras del lado izquierdo, y que esto nos vaya haciendo que tengamos espacio para que el pulmón se vaya distendiendo y recuperando tamaño, ¿no? Y funcionalidad sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la situación con la paciente, pero no se ha quedado, no ha terminado, o sea, todavía tenemos algunos capítulos más que revisar y que ofrecerle, ¿no? Mientras tanto, se le ha dejado tratamiento que mejora la distensibilidad de ese poco pulmón que tiene funcional, y disminuye y tratamiento también para disminuir la resistencia al flujo de la vía aérea, para que disminuya la disnea,
y pues yo la voy a evaluar a mediados de este mes. Voy a volver a hacer una evaluación. Más adelante les voy a presentar la nueva tomografía, ¿no? Por supuesto. ¿Vale? Y ahora, bueno, entrando en materia, si no hay una pregunta más. No, doctor. ¿No? Sí. Bueno, si no hay una pregunta más, entonces entrando en materia, ahora vamos a platicar breve, porque es un elemento muy breve, acerca de la evolución natural y pronóstico de la neumonía grave por SARS-CoV-2 que desarrolla insuficiencia respiratoria aguda, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, independientemente de la disponibilidad de técnicas diagnósticas y de tratamiento, actualizado, ajá, la mortalidad siempre supera el 50%, con excepción, ya les decía yo, del INER, ¿no? Que están como por el 38, un poquito menos, ¿de acuerdo? Los pacientes que fallecen por insuficiencia pulmonar suelen mostrar una disminución de la sensibilidad progresiva y un empeoramiento del intercambio gaseoso irreversible. Entonces, si nosotros encontramos un paciente en el que el ventilador nos está indicando altas presiones porque disminuyó la distensibilidad del mismo, es decir, se volvió rígido el pulmón de manera progresiva y el intercambio gaseoso va disminuyendo de manera progresiva, es decir, va incrementándose la desaturación, es decir, va, va empeorando el intercambio gaseoso, entonces estos son los elementos de mal pronóstico por los que fallecen los pacientes. En estadios terminales pueden producirse barotraumas como esos que les mostré en la tomografía anterior, esos son barotraumas, esos son rupturas de tejido pulmonar y apertura de grandes burbujas, esos son barotraumas, ¿de acuerdo? También se produce hipercapnia, es decir, retención de dióxido de carbono, incluso en presencia de ventilación de alta tecnología con gran ventilación minuto, como en los ventiladores tipo jet, que por cierto, ventiladores tipo jet de alta tecnología solo hay en el INER, no hay en ningún otro, y en Ángeles del Pedregal, ¿no? Y no hay ninguna otra institución, porque son muy sofisticados. ¿Qué más acerca del pronóstico? El mejor predictivo de la supervivencia es la aparición o no de falla multiorgánica, más que la disfunción pulmonar. Ojo, el valor predictivo para la supervivencia tiene que ver con que no haya falla en otros órganos, más que la lesión pulmonar como tal. ¿Qué pasó con la señora de la tomografía que les mostré? Bueno, pues la señora de la tomografía que les mostré desarrolló un gran daño pulmonar, pero un daño pulmonar extensísimo, y ya lo vieron ustedes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué no hizo la señora? ¿Qué no hizo esta enfermera? ¿Qué no hizo esta paciente? Lo que no hizo es disfunción o falla de otros órganos o sistemas, ¿de acuerdo? Por eso es que sobrevivió a esas lesiones que ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Yo la pregunta que me haría cuando yo les dije a ustedes, ¿tienen alguna pregunta así acerca del video que acaban de ver? Ustedes me debieron de haber preguntado, oiga, ¿y cómo lo hizo para sobrevivir a eso la paciente, no? ¿Cómo fue que vivió, no? Realmente algo que parece milagroso tiene una explicación. La paciente del video que acaban de ver ustedes no desarrolló falla multiorgánica. Es decir, no tuvo falla renal, no tuvo falla cardíaca, no tuvo falla hepática, no tuvo falla de ningún otro órgano. Y aún a pesar de la gran disfunción pulmonar, de la gran lesión pulmonar, sobrevivió. Entonces, este es el elemento predictivo principal, ¿de acuerdo? El elemento predictivo principal. Por ejemplo, en un estudio desarrollado el año pasado, ajá, solo falleció el 40% de los pacientes que tenían insuficiencia pulmonar sola, mientras que los pacientes que tenían afectación de 2, 3, 4 o 5 órganos mostraron una mortalidad del 54, 72, 84 y 100% respectivamente. Es decir, el paciente que hace falla multiorgánica, disculpen ustedes, el paciente que hace falla multiorgánica
es el paciente que tiene una supervivencia más baja, ¿de acuerdo? O no tiene supervivencia. Depende de los órganos que fallen. Si tenemos un paciente con falla hepática, falla cardiovascular, falla renal, lesión neurológica, lesión pulmonar, con 5 o más órganos lesionados, vamos, no tenemos posibilidad con ese paciente. Pero si nuestro paciente, si nuestra persona tiene una lesión pulmonar extensa, con alguna neumonía agregada aparte, pero no hay afectación en otros órganos, entonces tenemos un elemento predictivo muy importante para la supervivencia. ¿Hasta aquí les queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y por ejemplo, ¿esta enfermera no tenía algún antecedente de importancia? No, no tenía tabaquismo, no tenía diabetes, hipertensión, es decir, no tenía comorbilidad. Solamente le pegó el coronavirus. Solamente le pegó una neumonía aguda grave. Ajá. El hecho de que no tuviera comorbilidad permitió que no hiciera lesión en otros órganos, ¿no? Y si no haces lesión en otros órganos, tienes más chance. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, la insuficiencia renal es una complicación especialmente importante en este sentido por ser el inicio de la falla multiorgánica. Si un paciente no desarrolla insuficiencia renal, y de aquí la importancia de los cuidados, es decir, que mantengas presión arterial, que mantengas hidratación adecuada, ¿ah? ¿Sí? Que busques medicamentos que no sean nefrotóxicos, incluyendo antibióticos. Cuando tú te enfrentas a una lesión, a una neumonía sobreagregada grave, ajá, necesitas tener medicamentos de amplio espectro, pero varios de ellos son nefrotóxicos, los tienes que evitar, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, si un paciente no desarrolla insuficiencia renal, es muy posible que no desarrolle lesión multiorgánica y eso nos da un elemento predictivo importante para la sobrevivencia del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que nuestro paciente no desarrolle enfermedad renal es bueno, pero si desarrolla enfermedad renal, esto abre la puerta a la enfermedad, a la falla de otros órganos. ¿Qué quiere decir? Esto se traduce en lesión endotelial múltiple. Recuerden que aquí tenemos lesión endotelial pulmonar, pero si la lesión endotelial progresa a lesión endotelial renal, entonces hay insuficiencia renal y esto abre la puerta a lesión endotelial de otros vasos, de otros órganos y falla multiorgánica. ¿De acuerdo? Entonces, valor predictivo para la supervivencia, que no haya falla multiorgánica. Ahora, ¿cuál es la parte clave? Bueno, uno de los elementos que comentábamos ahorita con quien intervino fue que no haya comorbilidad, pero aún habiendo comorbilidad, cuidando los detalles importantes de hidratación, de presión arterial adecuada, ¿de acuerdo? Ajá. Todo eso nos permite a nosotros permitirles a los pacientes, proporcionarle a los pacientes elementos para la supervivencia. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, entonces esta parte del pronóstico termina con esto que les voy a comentar, ¿de acuerdo? Esto que vamos a comentar es una cosa que escribió una persona que tuvimos el gusto de conocer en vida y posteriormente falleció, pero son de esas desgracias que pasan en la vida, ¿no? El texto dice: soñé que caminar por la vida era como caminar por una playa, y yo sabía que Dios caminaba junto a mí, porque al voltear a ver veía 2 pares de huellas, las mías y las de Dios. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, al voltear a ver hacia atrás, solo veía un par de huellas, y yo le reclamaba a Dios: Señor, en los momentos más difíciles de mi vida, tú me abandonas. Y Dios me contestó: cuando al voltear a ver tú solo veías un par de huellas, es que yo te llevaba en brazos. ¿Ah? Sor Mary era una religiosa estadounidense que conocimos aquí en México en la época de la Guerra Civil Salvadoreña. Ustedes que yo creo que ni habían nacido. La Guerra Civil Salvadoreña inició en los años 80
y terminó en el 95 con un tratado de firma de paz entre la guerrilla salvadoreña y el ejército salvadoreño en ese entonces, en un tratado que se firmó en Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Se firmó ese tratado con el que terminó una guerra donde murieron 30,000 personas, ¿no? 30,000 salvadoreños. Dentro de esos salvadoreños que fallecieron y dentro de esas personas que fallecieron mm, religiosos, sobre todo sacerdotes jesuitas y y religiosas de la congregación jesuita. Sor Mary era una de ellas, era una jesuita que falleció por una agresión del ejército en aquel tiempo. Pero bueno, esa es una historia diferente, aparte que ojalá algún día tuvieran ustedes oportunidad de leer en los libros de la historia moderna, ¿no? Vamos a continuar, porque esto va a continuar. Vamos a continuar con hablar acerca de los principios de la ventilación mecánica. Y nosotros no podemos iniciar ventilación mecánica si el paciente no tiene criterios clínicos, ¿ah?, y gasométricos que indican que es necesario iniciar asistencia mecánica ventilatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante para la ventilación mecánica? Primero que nada, que el paciente lo necesite. Si no lo necesita, no tiene por qué utilizarse, ¿de acuerdo? Pero, si el paciente cumple con criterios clínicos y gasométricos, que indican la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria, hay que proporcionársela de inmediato, ¿de acuerdo? Debe ser lo primero que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, estos criterios fueron de los primeros que se utilizaron. Los más recientes son los famosos criterios de Berlín, que ya ustedes investigarán más adelante, que no tienen gran cambio, en relación a estos. Pero los criterios clínicos que aún seguimos utilizando son si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 35 respiraciones por minuto. Ese es un indicador de necesidad de asistencia mecánica ventilatoria, ¿de acuerdo? El uso de músculos accesorios de la ventilación, es decir, tirajes intercostales, tirajes del esternocleidomastoideo, ajá. Respiración paradójica con disociación tóraco-abdominal, agitación psicomotriz, obviamente en asociación con hipoxemia, confusión mental, obnubilación, inestabilidad hemodinámica, con tendencia a la hipotensión y taquicardia, ajá. Una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o menor a 90% de saturación, con aporte suplementario de oxígeno, con aporte suplementario de oxígeno. Es decir, el paciente está recibiendo aportes suplementarios de oxígeno por bolsa con mascarilla reservorio y está a flujo máximo de 15 litros y su presión de oxígeno es menor a 60 y su saturación menor a 90, entonces el paciente debe de intubarse para recibir apoyo con ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Una presión arterial de CO2 mayor de 50 o bien una acidosis respiratoria con un pH menor a 7.25. También son indicativos de ventilación mecánica. Cada uno de estos elementos que les estoy mencionando y que ahora están mejor descritos en los criterios de Berlín, ajá, y de Kinguya también, porque en Kinguya desarrolló la OMS también otros criterios de ventilación mecánica, que nada más la única diferencia es que no incluyen gasometría, sino oxemia por oxímetro de pulso, pero realmente los criterios son los de Berlín, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿por qué es importante iniciar ventilación mecánica si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto? Porque ese músculo respiratorio va a tender a caer en fatiga. Y la fatiga es un concepto bioquímico molecular que implica disminución de los elementos que llevan a la contractilidad del músculo, es decir, una desactivación de actina y miosina, de las actinas y las miosinas del músculo, que llevan a la parálisis del músculo respiratorio, es decir, ese paciente va a tener
parálisis de los músculos respiratorios y va a dejar de respirar, ¿de acuerdo? En breve. En breve. Por eso es que es importante apoyarlo con ventilación mecánica. Cuando tú metes a ventilación mecánica a un paciente, el músculo descansa, la ventilación respiratoria tú la programas en el aparato y el paciente también recupera, ¿no? Recupera esa fortaleza muscular, ¿de acuerdo? Obviamente, tus criterios gasométricos los vas a regular en relación a tu aporte de la fracción inspirada de oxígeno, conforme tu paciente lo vaya requiriendo, junto con otros elementos que vamos a ver mucho más adelante en esta misma presentación acerca de la cuestión de la ventilación mecánica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Creo que vamos. Adelante. doctor, ¿se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, un solo criterio o varios criterios para ventilación mecánica? Tú debes de ser lo suficientemente acuciosa lo suficientemente inteligente para saber que algunos de esos criterios son únicos. La presión arterial de oxígeno menor de 60 o saturación menor de 90 con aporte suplementario de oxígeno es uno de los criterios. Si solo tiene ese criterio, tú tienes que intubar porque no estás logrando meta de saturación y necesitas tener tu meta de saturación por arriba de la presión arterial de oxígeno, por arriba de 60 milímetros de mercurio y la saturación de la sangre de oxígeno por arriba de 90%. Esa debe ser tu meta. Y si no la estás logrando, tienes que lograrla porque esto es en detrimento del paciente. Entonces, los criterios gasométricos son únicos, es decir, solamente ese criterio es indicador de ventilación mecánica. Pero, por ejemplo, la confusión mental no es un criterio absoluto de ventilación mecánica. La confusión mental tiene que ir aparejada con otros. Por ejemplo, tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 35 a 35 respiraciones por minuto y tenemos confusión mental, entonces lo tienes que intubar ya. ¿Sí me entiendes? Porque esa hiperventilación ya no está contribuyendo a un intercambio gaseoso adecuado. ¿De acuerdo? Si tienes agitación psicomotriz, uso de músculos accesorios de la respiración, cianosis, o movilización y inestabilidad hemodinámica, tienes que considerarlos como criterios en grupo para la asistencia mecánica ventilatoria. No esperes tener todos los criterios para intubar a un paciente. Imagínate, ¿no? No está suficientemente mal. Si tú lo intubas cuando ya tienes todos los criterios, el paciente está tan grave que difícilmente te va a responder. Tú tienes que ser muy selectiva de los criterios que son indicativos de gravedad, y estos son los criterios gasométricos, los criterios de la frecuencia respiratoria, y los criterios de utilización de músculos accesorios, que son los principales y que uno o dos de ellos te indican que ya tienes que intubar al paciente, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, agitación psicomotriz, confusión mental o nubilación, lo pueden estar dando otros elementos como deshidratación, como hipotensión, cosas que puedes manejar de otra manera, ¿de acuerdo? Pero se consideran dentro de, como parte o consecuencia de los criterios primarios o mayores. Entonces aquí sí podríamos dividir en criterios mayores y menores, y los criterios gasométricos y la frecuencia respiratoria son mayores, ¿de acuerdo? Así que uno o dos de esos criterios te indican que debes de iniciar la asistencia mecánica ventilatoria. De lo que tú tardes en iniciar la asistencia ventilatoria, depende la respuesta de tu paciente. Si te tardas demasiado, a veces ya es tarde para ayudarle al paciente. Si si no tienes cuidado, entonces puede ser que no seas oportuna en tu tratamiento. Y el tratamiento con ventilación mecánico debe ser oportuno. Debe ser en el momento en que se encuentran los criterios principales. Ok, gracias.
Entonces, en relación a la ventilación mecánica, los tipos de ventilación mecánica, los tipos de disparo o inicio de la misma, porque eso que le llamamos antes el disparo era cómo se iniciaba la ventilación ya una vez que esté establecida con el paciente y sobre todo el grupo de pacientes a quienes se recomienda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos citar que dentro del tipo de ventilación tenemos ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por tiempo, o ciclada o limitada por presión, ajá, y ventilación por flujo, ¿de acuerdo? Eh, los dos modos de ventilación más utilizados son el ciclado por volumen y el ciclado por presión. Pero es muy importante que cuando cicles por presión también, perdón, que cuando ventiles por presión, también sepas manejar los ciclados por tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dar a tu ciclo respiratorio para que esa presión no sea demasiada para la vía aérea y no haya barotrauma, ¿de acuerdo? Pero esos son elementos que hay que ir analizando, ¿de acuerdo? También el ciclado puede estar controlado por flujo. Entonces, pero es muy poco frecuente utilizar el ciclado por flujo en ventilación de adultos. Se utiliza más en neonatos. Y aquí, por ejemplo, decimos, ¿cuándo utilizamos ciclado por volumen? Bueno, en pacientes adultos, niños con falla respiratoria aguda, eh, sin patología pulmonar crónica previa y en patología pulmonar receptiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en quiénes utilizamos la modalidad ciclada por volumen? En adultos o niños con falla respiratoria aguda sin patología previa, pulmonar previa, o bien si su patología es restrictiva, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren saber qué tipo de afectación da la neumonía viral por coronavirus, es una patología restrictiva, da una afectación restrictiva. Es muy importante ciclar por volumen porque así controlas la cantidad de gas que va a entrar a ese pulmón y no lo vas a sobredistender. Hay quienes prefieren ciclarlos por presión, pero nosotros trabajamos más con volumen, ¿de acuerdo? ¿En quienes se cicla más por tiempo? Es decir, en quienes el control de la respiración está es indicado que se utilice más el tiempo de duración de la inspiración y la expiración en los neonatos. En los neonatos es muy importante que el control de la respiración sea ciclada por tiempo. Recuerden que el neonato tiene una respiración, una frecuencia respiratoria más alta, ¿de acuerdo? Muy alta. Pero esto, para ser honesto con ustedes, es mejor manejado por el pediatra, ¿de acuerdo? Y todavía más por el neonatólogo. Ajá. Entonces, ¿cuándo ciclamos limitado por presión? En adultos, niños con patología pulmonar obstructiva, en falla respiratoria crónica agudizada. Si tenemos un adulto con EPOC y falla respiratoria agudizada, entonces ciclamos por presión. Recuerden, es muy importante, en el paciente por EPOC tenemos un problema de limitación o de obstrucción del flujo de la vía aérea, ¿de acuerdo? Y si tú mandas un volumen alto, el ventilador va a generar una muy alta presión y se va a generar un barotrauma. Por eso, en adultos o niños con patología pulmonar obstructiva y falla respiratoria crónica agudizada, es cuando utilizamos la ventilación limitada o ciclada por presión, ¿de acuerdo? Y el ciclado por flujo, que es muy poco frecuente que lo utilicemos en adultos, es más frecuente que lo utilicemos en niños o neonatos. ¿Está correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que vamos bien, doctor. Correcto. Muy bien. Ahora, la repercusión fisiológica de la ventilación mecánica es muy importante considerar lo siguiente. ¿Qué es lo que buscamos cuando metemos a un paciente a ventilación mecánica? Ya lo intubaste, ya estás con tu ventilador y qué es lo que tienes que monitorizar o estar revisando.
tienes que mejorar que se favorece el intercambio gaseoso. Si tú intubas a un paciente, lo metes a ventilación mecánica y no mejora el intercambio gaseoso, no estás haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Algo no está bien en tu programación o algo no está bien en tu protocolo de asistencia ventilatoria, ¿de acuerdo? Puede ocurrir también que algo no esté muy bien en el paciente, ¿no? Que sea sumamente grave y que no te dé respuesta. Pero lo que ocurre en el 95-97% de los casos es que una vez instalada la ventilación mecánica, debe mejorar el intercambio gaseoso y es tu primer elemento que vas a monitorizar y tu primero y tu más importante elemento. Proporcionar ventilación alveolar adecuada, es decir, tienes que medir la presión alveolar, tienes que medir y calcular la presión alveolar de oxígeno y recuerden que decíamos que una presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Si no tenemos esa presión alveolar de oxígeno, si la presión alveolar está disminuida o está excedida, entonces no tenemos una ventilación alveolar adecuada y esto no le va a ayudar a nuestro paciente. Mejorar la oxigenación arterial. Mejorar la oxigenación arterial está en relación al primer punto que comentábamos, ¿de acuerdo? Tener control por gasometría arterial directa es lo más importante. No se les vaya a ustedes a ocurrir pensar que el oxímetro es el elemento adecuado cuando tú ventilas a un paciente, no, el elemento más adecuado es la gasometría arterial, ¿de acuerdo? Ahora que haya una oportunidad en las semanas siguientes, porque vamos a tener un poco de tiempo, yo creo que serían las últimas semanas de curso, si ustedes llegan con los cuidados que se requiere, si llegan a mi hospital, porque mi hospital ha dejado de ser COVID completamente, aunque tenemos casos aislados en urgencias, vamos a tener oportunidad de trabajar acerca de la técnica para las gasometrías y yo no tendría inconveniente en que ustedes aprendieran la técnica y aprendieran a hacer gasometrías, ¿eh? Entonces es muy importante que estemos preparados porque en las semanas siguientes, yo diría después de este periodo vacacional, podríamos programar la visita de ustedes, dado de que mi hospital se limitó el acceso de pacientes COVID, ¿eh? O sea, sí tenemos, pero está limitada, ya no es un hospital completamente COVID, ¿sale? Entonces podríamos participar en algunas cuestiones técnicas y en algunas cuestiones de presencia con el paciente y bueno, pues yo tengo esa posibilidad que ofrecerles a ustedes, por supuesto, con los cuidados que corresponde, porque aún no reciben la vacuna, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces eso ya lo afinaríamos un poco más adelante. Incrementar el volumen pulmonar es un elemento esencial. Recuerde que el paciente tiene un volumen pulmonar disminuido por reselección. La neumonía viral lo que hace es darnos un pulmón rígido y pequeño, rígido y no distendible, rígido y poco elástico. Entonces, lo que tú vas a hacer es incrementar el volumen de ese pulmón, con técnica de protección alveolar. Tampoco vas a sobredistender el alveolo porque lo lesionas, ¿de acuerdo? Entonces, pero estos son elementos que vamos a ir abordando en los siguientes elementos de la presentación, ¿de acuerdo? Mucho más adelante, ¿de acuerdo? Muy importante porque otra de las repercusiones fisiológicas que tú debes de tener como objetivo cuando ventilas a un paciente es reclutar alveolos pobremente ventilados. Recuerda que tú tienes un alveolo lleno de agua. Recuerda, imagínate esto, por eso es muy importante su capacidad de imaginación de ustedes. Imagina que tienes un alveolo de agua y que este es como un globo de esos que inflábamos con agua para tirárselos a alguien por ahí desde la ventana de tu casa o andar jugando entre nosotros cuando niños, ¿de acuerdo? Bueno, pues imagina que tienes un alveolo lleno de agua. ¿Y cómo está el alveolo que está a un lado de él? Bueno, pues el alveolo que está a un lado del alveolo lleno de agua está colapsado o aplastado por el alveolo gordito, ¿de acuerdo? El alveolo sobredistendido.
El alvéolo sobredistendido por agua aplasta a los alvéolos que están junto a él y entonces estos alvéolos están pobremente ventilados, están colapsados y el objetivo de tu ventilación es reclutar esos alvéolos, es decir, incorporarlos a la ventilación con suficiente volumen o suficiente presión para que esto contribuya al intercambio gaseoso y que tu paciente mejore, ¿de acuerdo? Aumentar la capacidad funcional residual de tu paciente es un elemento un poco más complejo, implica una serie de elementos formularios especiales, pero aumentar la capacidad residual funcional tiene que ver con que aumente tu volumen pulmonar, tu capacidad pulmonar total, tu volumen pulmonar, ¿de acuerdo? Si logras aumentar tu volumen pulmonar, también va a aumentar la capacidad residual funcional de manera secundaria. Reducir el trabajo respiratorio debe ser tu objetivo principal. Recuerda que el paciente que está respirando a más de 30 respiraciones por minuto tiene un trabajo excesivo de los músculos respiratorios y si cae en fatiga, esto le lleva a parálisis de los músculos respiratorios y a muerte, ¿no? Lo que tú haces es reducir el trabajo respiratorio. No debes de permitir que los músculos respiratorios estén trabajando. Para eso está el ventilador, ¿de acuerdo? Y este reposo de los músculos debes de irlo retirando gradualmente conforme vaya avanzando la ventilación y ahí hay algunos elementos muy especiales en los nuevos ventiladores que te permiten ir reduciendo parámetros que hagan que el paciente también empiece a ventilar junto con el ventilador para que no se pierda fuerza muscular durante el apoyo mecánico ventilatorio, ¿de acuerdo? Entonces, iniciar la ventilación mecánica, siempre tienes que tener presente la causa que llevó a que iniciaran la ventilación y estos son tus objetivos principales en relación a cuando estás ventilando a un paciente, ¿de acuerdo? Tienes que corregir la hipoxemia. Por eso, el parámetro más importante en un paciente que está con ventilación mecánica es que no tenga hipoxemia, ¿de acuerdo? Si mantiene el objetivo de la ventilación de saturación mayor a 90, entonces estás cumpliendo con corregir la hipoxemia, ¿de acuerdo? Y esto le da supervivencia a todo el sistema celular organizado en órganos, organizado en todos los órganos y cada uno de los órganos. Entonces, corregir la hipoxemia te permite que no haya falla cerebral, que no haya falla cardíaca, que no haya falla hepática, que no haya falla renal, ¿de acuerdo? Si no corriges la hipoxemia, entonces todo lo demás se viene en cascada, las deficiencias de los órganos y la falla multiorgánica, ¿de acuerdo? Aliviar la disnea y el disconfort. Por supuesto que cuando metes a ventilación mecánica a un paciente, el paciente está dormido con analgésicos, y esto le permite no estar viviendo disnea y no padecer disconfort o no sufrir por lesión pulmonar que lleva sintomatología muy particular. Lo primero que hace tu ventilación mecánica, si tienes a un paciente bien sedado, bien dormido, bien con una buena analgesia, es que el paciente no tiene ningún tipo de sufrimiento. Está descansando, reposando, está dormido completamente, mientras tú estás trabajando en la recuperación de su pulmón, ¿de acuerdo? Prevenir o quitar atelectasias es muy importante y para eso hay técnicas hay técnicas de higiene bronquial, hay técnicas de, de apoyo de la función de los músculos rectos abdominales, de los músculos intercostales, de los esternocleidomastoideos. Todo esto previene o quita las atelectasias. Por supuesto, el manejo de las secreciones bronquiales a través de técnicas de higiene bronquial es esencial, porque las principales atelectasias se dan por taponamiento mucoide y se llaman atelectasias por reabsorción, ¿de acuerdo? Y estas son elementos dañinos. Si aparecen atelectasias, se agrega un daño especial a la lesión
ya dada por la neumonía per se, ¿de acuerdo? Es una lesión sobreagregada a la atelectasia, deben de evitarse y no deben de aparecer. Revertir la fatiga de los músculos respiratorios. Si tú pones en confort a tu paciente, si le quitaste la disnea, los músculos respiratorios, se revierte esta fatiga y se recupera la función de los mismos. Y deben de estar listos para en el momento del proceso de inicio de retiro de la ventilación mecánica, estar en condiciones óptimas para empezar a funcionar para la ventilación automática del paciente cuando ya le vayas a retirar el ventilador. Optimizar la sedación y el bloqueo neuromuscular es muy importante. Siempre debes de tener claro que la sedación y el bloqueo neuromuscular pueden dar algunos efectos especiales en el paciente. Por eso no es deseable que la ventilación mecánica sea un proceso largo. Es decir, ventilación mecánica prolongada igual a complicaciones extras, tanto de infecciones agregadas como de lesión muscular. Hay una lesión, hay una miopatía, hay una miopatía especial asociada al uso de becuronio y otros bloqueadores neuromusculares. Esto impide que el paciente, cuando ya esté resuelto su problema, pueda respirar por sí mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ser muy cauto en la utilización de bloqueadores neuromusculares, basarte en una sedación, una analgesia adecuada para que tu paciente no tenga problema con el uso de los músculos cuando ya los tenga que utilizar por sí mismo. ¿De acuerdo? Esto que vamos a ver son los parámetros que sugerimos cuando la presión está ciclada por presión o cuando la ventilación está iniciada, ciclada por presión o por volumen, y se ajusta en base a cada una de las patologías, ¿no? Ajá. Entonces se ajusta en base a la patología de cada paciente. Los parámetros son sugeridos, pero cada uno de los pacientes es muy diferente, hay que ajustarlo a cada una de las patologías y a cada uno de los objetivos que vamos a tener para con el paciente ventilado. Entonces, los ajustes se realizan de acuerdo a la evolución clínica y gasométrica del paciente. Por eso, cuando nosotros le estamos dando seguimiento a un paciente que está con ventilación mecánica, estamos siguiendo su evolución clínica y estamos siguiendo su evolución gasométrica. ¿De acuerdo? Ajá. Pero por eso es muy importante que cuando nosotros entramos a un periodo que ya puede considerarse de ventilación prolongada, entonces propongamos algunos otros elementos para continuar la ventilación, como por ejemplo la traqueostomía, ¿no? Pero bueno, ese es otro elemento que vamos a ir abordando un poco más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el parámetro inicial es FIO2, volumen corriente, volumen minuto, flujo pico, forma de la onda, entrega de flujo, forma de la onda de la entrega del flujo, presión inspiratoria y pausa inspiratoria y tiempo inspiratorio, y sobre todo este último parámetro que resulta muy importante, que es la presión, el PIP o presión positiva al final de la expiración, ¿de acuerdo? Entonces, la presión positiva al final de la expiración es lo que conocemos como PIP o como PEP, como quieran ustedes decirlo, y es un elemento muy importante en ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente el FIO2 siempre debe ser al 100%, ¿de acuerdo? Ya sea, si tú estás controlando al paciente por volumen, tu FIO2 siempre debe estar al 100%. Si tú estás controlando a tu paciente por presión, tu fracción inspirada de oxígeno siempre la debes de iniciar al 100%. Tú la inicias al 100% y según tus controles gasométricos la vas disminuyendo, ¿de acuerdo? 95%, 90%, 85%, 80% de FIO2 dependiendo de la respuesta del paciente, ¿de acuerdo? Pero tu parámetro inicial es siempre FIO2 al 100%. Tu volumen corriente, volumen minuto, siempre debe de ir entre 6 y 10 milímetros
y 10 mililitros por kilo de peso. Ojo, 10 mililitros por kilo de peso es un volumen alto. Siempre debe ser alrededor de 6-7 mililitros por kilo de peso. Y este parámetro nos permite llevar a cabo una de las técnicas más importantes, que es la protección alveolar. Si tú tienes un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso, entonces le estás dando protección a tu alveolo para que no se sobredistienda y no sufra lesión. ¿De acuerdo? Es muy importante. Ahora bien, el flujo pico. El flujo pico se mide en litros por minuto y va entre 35 y 70%. Pero hay algunas variaciones en relación a, a los nuevos ventiladores y, por ejemplo, cuando está controlado por presión el paciente, no se utiliza flujo pico. El flujo pico solo se utiliza si el paciente está controlado por volumen. ¿De acuerdo? La forma de la onda de la entrega del flujo es un parámetro que utilizábamos en ventiladores anteriormente. Ahora la forma de la onda, ya no viene tanto diseñada ya no viene tanto para elección tuya, sino ya viene integrada al, al ventilador de manera automática. De tal manera que nosotros utilizábamos una onda cuadrática, una sigmoidea y una decreciente. La onda de flujo que utilizábamos más era la decreciente, porque era la que le permitía una entrega de flujo más cómoda para el paciente. Es decir, entregarle un flujo alto e irlo disminuyendo para que una vez lleno el alveolo, el paciente no sienta esa sobredistensión y no tenga algún problema agregado, ¿de acuerdo? La presión inspiratoria, sobre todo, cuando tú controlas al paciente en tu ventilador por presión, porque la presión inspiratoria, es medible cuando tu control de la ventilación es por presión y no por volumen, esté dividida entre 15 y 20 centímetros de mercurio. Ojo, presión inspiratoria total, porque hay una presión inspiratoria cuando el paciente está manejado por volumen y te la mide de 0.1 hasta 0.7, 0.8. Pero esa es la presión inspiratoria en el ciclo respiratorio, ¿no? Esta presión que te estoy comentando es la presión de entrega o de control en la modalidad por presión del ventilador, ¿de acuerdo? Es un poquito más complejo, pero una vez que estemos cerca de algunos ventiladores vamos a poderlo ver un poco más prácticamente, ¿correcto? La pausa inspiratoria o tiempo inspiratorio se establece de acuerdo a la relación entre la inspiración y la expiración que se pretende obtener. Ajá. El PIP idealmente deberá programarse en base al autopip de cada paciente. Esto lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿correcto? Entonces, las modalidades de ventilación mecánica, de acuerdo con la patología pulmonar causal de la falla respiratoria. Entonces, existen modalidades convencionales y existen modalidades no convencionales. Las modalidades no convencionales son modalidades muy sofisticadas que tienen que ver con los nuevos procesos y los nuevos tipos de ventilación súper recientes, ¿no? Lo más sofisticado que hay. Entonces, dentro de las modalidades convencionales de ventilación tenemos el control, el volumen control, la presión control, la ventilación mecánica autocontrolada, la ventilación mandatoria intermitente, que es el SIMB, que es ventilación mandatoria intermitente, y ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿de acuerdo? Está la modalidad, otra modalidad convencional es la presión, el CPAP con presión positiva continua, de la vía aérea, y CPAP con presión soporte.
Estos son modalidades convencionales, es decir, son las modalidades que tenemos en la mayoría de ventiladores que hay en los hospitales de México, ¿de acuerdo? Existen otras modalidades de ventilación que son poco utilizadas, algunas son de tipo experimental, ajá, y algunas solo requieren ventiladores de muy alta tecnología, de los que no se encuentran en cualquier lugar, ¿no? Y las modalidades no convencionales están la ventilación de alta frecuencia tipo jet oscilatoria, ventilación con liberación de presión, ventilación mandatoria minuto, ventilación pulmonar independiente. Aquí sí tenemos ventiladores con capacidad para, para, para la ventilación pulmonar independiente. Esto quiere decir, un pulmón se ventila de manera diferente al otro. Y esto implica la utilización de una cánula especial que lleva dos conductos diferentes, uno para el pulmón izquierdo y otro para el pulmón derecho, ¿de acuerdo? Y obviamente, la ventilación del lado derecho es muy diferente al izquierdo, dependiendo de la enfermedad que estemos tratando, ¿de acuerdo? La ventilación con relación inversa, que aunque es una ventilación no convencional de alta, que requiere alta tecnología, sobre todo para su seguimiento, también se puede convertir en una ventilación convencional si tú sabes manejar tus tiempos inspiratorios, ¿de acuerdo? Sobre todo el tiempo inspiratorio del ciclo, del ciclo respiratorio. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ciclo, de tiempo inspiratorio, nos estamos refiriendo a que la inspiración es más corta que la expiración. La inspiración es más corta, 1 a 2, que la expiración, o 1 a 3, hasta 1 a 3 puede ser llegar. Es decir, es más larga la expiración, es más corta la inspiración. Cuando nosotros hablamos de relación inversa, ventilación con relación inversa, entonces invertimos. El tiempo inspiratorio pasa a ser más largo que el tiempo expiratorio. Y esta es una de las técnicas de oxigenación que estamos utilizando actualmente en ventilación mecánica en neumonía pulmonar aguda grave por coronavirus, ¿de acuerdo? Y hay una técnica que es muy compleja y que requiere implementos muy especiales, que es la famosa ventilación líquida, que son que implica llenar el pulmón del paciente a través de los bronquios con un líquido que son perfluorocarbonos, perfluorocarbonos, perdón, perfluoro, carbonos, líquidos, y a través de ese líquido de perfluorocarbonos, se oxigena los alvéolos, y se oxigenan de manera extraordinaria, pero la ventilación líquida, implica una cuestión tecnológica muy especial, ¿no? Muy especial. Entonces, esta historia va a continuar un poco más adelante. Hasta aquí nos quedamos en este momento. Ajá. Porque los siguientes son cuestiones un poco más técnicas y espero que ya para la vez que nos encontremos un poco más adelante después de de este periodo vacacional, de su periodo vacacional, ya hayan ustedes abordado algunas de sus dudas, algunas de las situaciones técnicas de la ventilación, para que esto sea un poco más fluido, porque lo que sigue es un poco más técnico, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a quedarnos aquí, pasamos a la parte de las preguntas. Correcto. Pasamos a la parte de las preguntas. ¿Tienen preguntas, compañeros? Yo tengo una. Adelante. Bueno, hace un momento nos mostró la fotografía de una persona con bulas muy gigantes. Mi pregunta es, cuando se tienen esas bulas y se llegan se podrían reventar y causar una atelectasia. No, causan un neumotórax, es decir, se colapsa todo el pulmón. Se colapsa el pulmón de manera completa. Esta persona de las bulas gigantes no recibió ventilación mecánica, No recibió solo terapia con oxígeno,
y la terapia farmacológica convencional. Por fortuna, no tuvieron que meter la ventilación mecánica. Imagínate una presión alta en esas bulas, pues las truena, ¿no? Y la historia se hubiera acabado ahí. Por eso fueron muy cautos. Ella fue tratada en la terapia intensiva que habilitaron en el hospital de infectología de la raza, ahí fue tratada ella, ¿de acuerdo? De ahí, posterior a ser dada de alta, fue que yo conocí el caso, fue que yo después de eso yo me encargué del caso. Ella no fue una paciente nuestra de hospital, fue de infectología de la raza y llegó para conmigo después en la consulta externa. Por eso es que me he enterado del caso, pero por fortuna no usaron. Y digo, vieron el daño y no usaron ventilación, no fueron muy conservadores, ventilación mecánica, no fueron muy conservadores. Si a esos pulmones les metes alta presión, esas bulas las revientas como un globo que sobreinflaste y se acabó la historia porque no tiene pulmón derecho y si se revienta una del pulmón izquierdo, pues ya deja de ventilar la paciente, ¿no? Entonces sí es complicado, sí es complicado. Lo que a mí me llamó la atención de ese caso no es que hubiera bulas, sino que son gigantes, ¿no? Que le destruyó más del 60-70% 65% del pulmón, ¿no? Entonces, aunque esto todavía no está terminado y esa historia todavía no se termina de escribir, porque la estamos escribiendo todavía, yo voy a ver la nueva tomografía y se las voy a presentar aquí, porque pues para eso estamos. Ajá. Vamos a ver cuál es la evolución de ella, ¿no? O sea, yo la he visto después de realizar la tomografía en 2 ocasiones posteriores y está asintomática. Ajá. Yo espero que estar asintomático esté correspondiendo a recuperación del pulmón y lo vamos a ver en la nueva tomografía cuando yo se las presente, ¿no? Por supuesto, van a tener la exclusiva, ¿eh? Eso no lo duden, ¿de acuerdo? Entonces, Johan, tienes un paciente, el que sea, y tiene criterios para ventilación mecánica, lo más conveniente es que utilices la forma más convencional de todas, lo ventilas por volumen. Si logras metas de oxigenación, no te complicas mucho la vida. Solo las formas convencionales y las técnicas especiales son para cuando el paciente nos genera algún tipo de problemática especial para lograr metas de saturación. ¿De acuerdo? Si estamos llevando con ventilación convencional al paciente a metas de saturación, mantenemos su saturación 92-94%, entonces no necesitamos hacer más, ¿no? Pero siempre tenemos que estar pendientes, Laisha, siempre tenemos que estar pendientes de que la ventilación no sea muy prolongada, porque a mayor tiempo de ventilación, mayor posibilidad de agregado de infecciones y agregado de otras complicaciones, ¿no? Asociadas a la ventilación mecánica. Es muy importante, Uriel, muy importante estar pendiente de cuándo es necesario utilizar ventilación mecánica y cuándo no. Cuando no sea necesario utilizar ventilación mecánica, no hay que utilizarla, ¿de acuerdo? A mí me parece que en algunos momentos podemos, adelantarnos a la cuestión de la ventilación mecánica sin que sea imprescindible y metemos al paciente a riesgo de complicaciones como sobreinfecciones. Te comento, Aurora, la mayoría de nuestros pacientes que hemos atendido llegan con caída de la saturación, pero antes de pensar en la ventilación mecánica, nosotros utilizamos técnicas de altos flujos de entrega de oxígeno convencional sin ventilador, ajá, y si mantenemos saturación adecuada por esos flujos, solamente trabajamos en el proceso de desinflamación. Ya les comentaba Marlene que utilizamos tocilizumab, ¿de acuerdo? Tocilizumab y esteroide a dosis altas, que eso nos permite que el pulmón se vaya desinflamando y que un paciente que inicialmente parecía que íbamos a necesitar ventilación mecánica, al final no sea necesario. Las tomografías que les voy a presentar en adelante, porque la siguiente que les voy a presentar es de un paciente de apellido Núñez, van a observar el desarrollo de la gran neumonía y a nosotros se nos antojó que podía ser necesario
utilizar ventilación mecánica. Por fortuna fuimos cautos, no se intubó, no recibió ventilación mecánica, recibió tratamiento, hubo buena respuesta y revirtió la gran neumonía que van a ver en la tomografía que les voy a presentar un poco más adelante, ¿de acuerdo, Leslie? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen alguna pregunta? No, doctor. Correcto. No, doctor. Correcto. Muy bien, pues por ahora entonces, terminamos. Nos vemos a su regreso. Por cierto, ¿cuándo regresan de su periodo vacacional? El 12, creo, me parece. 12 de abril. Ujú. 12 de abril. Entonces van a ser esta semana y la siguiente, ¿verdad? La siguiente todavía. ¿De acuerdo? No, pues les pido que disfruten ese descanso, lo disfruten lo más responsablemente posible, que traten de divertirse mucho, de recuperarse, porque mentalmente también se agota uno. La verdad es que hay un agotamiento mental especial, pero no se desconecten por completo de la cuestión académica, por favor, ¿no? Dedíquenle un poco de tiempo a la cuestión de estar haciendo revisiones, porque de lo contrario, en los periodos vacacionales rompemos procesos, y si rompemos un proceso, posteriormente es muy difícil recuperarlo, ¿de acuerdo? Es decir, no se desconecten completamente, utilicen su tiempo en recuperarse, diviértanse, pero no olviden que tienen que seguir dentro del proceso que estamos, académico que estamos siguiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces